Bendiciones, voy a mostrar cómo se crea una billetera Web3 en OKX. Entonces estoy en OKX en la pantalla principal y aquí está la pestaña en la parte superior billetera. Voy a esa pestaña. Esto entra a esta parte que me permite o restaurar una billetera que ya existe si yo tengo mi frase semilla de 12 palabras o crear una billetera, que es lo que voy a presionar ahora. Esa billetera yo podría guardarla. La billetera consta de una frase, una llave pública y una llave privada. La llave privada yo podría guardarla en una billetera física, es un dispositivo que habría que comprar, pero ahorita va a hacer todo por software. Voy a presionar crear ahora. Esa llave privada va a estar protegida por una contraseña aquí en la billetera de OKX. Esta voy a elegir en este momento una que no es buena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tú tienes que elegir una que tenga mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y la repites a continuación. Después en este momento está creando la llave privada de manera aleatoria. Esa llave privada pues quedó asociada con una llave pública y yo puedo guardar esa llave privada en Google Drive, que es nube, que no lo recomiendo, o una copia de seguridad manual. Voy a hacer copia de seguridad manual. Voy a leer aquí por qué deberían hacer una copia de seguridad. Esta es una billetera descentralizada que no almacena tus frases semillas. Guárdalas en un lugar seguro y no las compartas con nadie. Cualquier persona que tenga acceso a ellas puede acceder a tu billetera de tus activos. Si no son tus llaves, no son tus criptos. Voy a poner continuar. Precaución 1 de 3. Asegúrate que solo tú puedas ver tu pantalla. Si grabas o haces una captura de pantalla de tus frases semillas, puedes perder el control de tu billetera. Hay que guardarla, por ejemplo, en un papel. El papel en una caja fuerte, ojalá. Comprendo. Precaución 2 de 3. Almacena tus frases semillas offline, fuera de línea. No compartas tus frases semillas con nadie o guardas capturas de pantalla de estas en la nube, ya que podrían estar en riesgo fácilmente. Ni las guardes en la nube tampoco. Precaución 3 de 3. Tu frase semilla, tu billetera. Cualquiera que tenga acceso a tu frase semilla puede acceder a tu billetera y robar tus activos. Entonces hay que cuidar esa frase semilla. Voy a presionar hacer copia de seguridad. Aquí me pide la clave con la que está protegiendo la llave privada. Para toda transacción con la llave privada me va a pedir esa clave. Confirmar. Ahora dice esto antes de la frase semilla. Anota las palabras de la siguiente secuencia y manténlas a salvo. No las compartas con nadie o puedes perder permanentemente tus activos. Entonces vamos a mostrar las 12 palabras en orden. Hay que ponerlas exactamente en el mismo orden. Voy a presionar, ustedes no van a ver, pero yo sí estoy viendo 12 palabras en este momento. Voy a copiarlas. Eso. Y voy a presionar ahora continuar. Bueno, entonces ahora esto me hace como una pequeña prueba de las 12 palabras. Yo esta frase semilla no la voy a usar. Voy a borrar esta billetera después de este video porque voy a revelar estas tres palabras de las 12. Ustedes no van a revelar ninguna. La palabra 4 es one. Palabra 6 es become. Palabra 11 es inflict en este caso. Listo. Ya copié mi frase, mi llave privada. Ahora ya podría recibir y enviar dinero en esta billetera, criptoactivos en esta billetera. Todo se hace soporta muchos blockchains, muchas redes. Y pues en realidad aquí hay muchísimas billeteras, una por cada blockchain. Yo puedo ver la dirección en cada uno de esos blockchains. Por ejemplo, al presionar recibir, elijo el cripto que voy a recibir. Hay muchísimos. Por ejemplo, voy a poner aquí Celo, el criptocelo, eso. Y el criptocelo solo pues opera en el blockchain Celo, es el nativo del blockchain Celo. Esta dirección que me está mostrando abajo es la dirección en el blockchain Celo. Empieza con 0x45f1 y termina en f7c. Yo también podría guardar este código QR para escanearlo en sitios donde se necesite esta dirección. Lo mismo, esa dirección va a ser igual a la dirección de mi billetera en todas las redes basadas en Ethereum. Por ejemplo, si yo digo recibir USDT en Ethereum, me va a mostrar, miren también, empieza con 0x45f1 y termina con 0f7c, es la misma dirección. Todas las redes basadas en Ethereum en esta billetera OKX van a tener la misma dirección. Ya otras redes que son en blockchain realmente diferentes como Tron, pues van a tener una dirección diferente y única para esta billetera. Solana también tiene su dirección diferente, Ton, etc. Esa es la forma en la que se crea una billetera Web3 y como puede guardar su llave privada y como puede ver sus llaves públicas o dirección de su billetera en las diferentes blockchains. Gracias.